Santísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su Evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios Santísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios Santísimo, glorifícate en mí. Gracias, Pastor Patricio. Saludo a todos en la congregación, bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga en esta mañana y, como dijo el pastor, y las visitas, ¿cierto?, donde estén. Hoy día vamos a continuar nuestra serie de estudios. Me toca hoy día también continuar en este acróstico que estamos siguiendo. Estamos respondiendo a la pregunta, cristiano bautista. Bueno, ¿qué significa ser un bautista, cierto? Porque usted actualmente está congregándose en una iglesia bautista. Muchos de nosotros somos miembros de esta iglesia bautista. Otros estamos asistiendo o han asistido a través de lo que son los links, ¿cierto?, de las predicaciones y están escuchando predicaciones de una iglesia bautista. Entonces queremos responder a esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos denominamos iglesia bautista? Y estamos siguiendo un acróstico, tal como usted lo puede ver en el recuadro ahí, si recorre las pantallas. Hay un acróstico simplemente donde con la palabra bautista, ¿cierto?, poniéndole un punto a cada una de las letras, estamos siguiendo entonces qué es lo que creemos, una especie de resumen de lo que son nuestras doctrinas. Y la semana pasada estuvimos enseñando acerca de la primera letra, la letra B, la B alta, ¿cierto? Y quiero que ahí en 10 segundos tú puedas responder cuál era esa letra, es decir, qué corresponde a esa letra, qué es lo que decíamos de la letra B, ¿sí? Así que con la gente que está, rápidamente, pregúntale, ¿cierto? Dile y hazle un pequeño examen inmediatamente para preguntarle qué es lo que era la letra B. Ya están respondiendo ahí en el chat, así que muchas personas son muy rapiditas ahí de dedos, perfecto. La letra B significaba base y autoridad bíblica, base y autoridad bíblica, es decir, un bautista, ¿cierto? Un cristiano que se denomina bautista, tiene una base que es la Biblia, las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y sobre esa base, ¿cierto? Nosotros vamos edificando nuestras vidas. Es decir, si le preguntamos la opinión
a alguien, se la preguntamos a la Biblia. Si tomamos decisiones basadas en algo, nuestro parámetro, nuestro estándar, es la Biblia. Si decidimos, si hacemos nuestra medida, nuestra regla, ¿cierto? De fe, de práctica, es la Biblia. ¿De dónde obtenemos los materiales de crecimiento para nuestra vida espiritual? De la Biblia. Es decir, un cristiano que se denomina bautista es porque basa su vida en la palabra del Señor. Porque creemos que la Biblia es la palabra directa de Dios, y así como lo dijo Jesucristo en Juan capítulo 17, ¿cierto? Santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces la letra B era base y autoridad bíblica. Comenzamos hoy día entonces nuestro estudio con la letra A. Les sugiero que revise el video anterior por si ustedes por primera vez llegó a estar con nosotros en esta serie, que comenzó la semana pasada y va a durar durante todo el verano. Revise los videos ahí en YouTube o en Facebook, también los tenemos a su disposición. La letra A, es decir, es otra creencia que tenemos nosotros los bautistas con respecto a lo que la Biblia nos entrega con respecto al desarrollo de nuestra vida como creyentes. La letra A. ¿Está atento para escribir? ¿Cierto? ¿Está listo con su lápiz, su cuaderno y su Biblia? Perfecto. Entonces, la letra A significa autonomía de la iglesia local. La letra A es autonomía de la iglesia local. Ahora, esa es una declaración, ¿cierto? Es como el título, pero tenemos que explicar qué significa, por qué creemos en la autonomía y qué quiere decir la autonomía de la iglesia local. Así que vamos a comenzar con unas pequeñas preguntitas que yo les voy a dar, entonces usted las puede responder rápidamente. No las escriba todavía en el chat de acá del Zoom, escríbala en su cuadernito, convérselas con las personas que están. Recuerde que si usted está solo, pregúntese usted mismo, ¿cierto? Y se responde usted mismo y te dices a ti mismo, qué buena respuesta que me di, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algunas preguntitas. La primera pregunta que queremos hacer es, ¿qué es la Iglesia Universal? Voy a explicar cada término que voy a ir preguntando, pero usted, por favor, pregunte a la gente que está al lado. Una típica respuesta puede ser esto. ¿Sí? ¿Me vio? ¿Qué es la Iglesia Universal? No respondo, por favor, en el chat todavía. Dámonos 15 segundos, 20 segundos para responder qué es la Iglesia Universal. Perfecto. Yo ya sé que algunos ahí están buscando textos bíblicos que hablan de la Iglesia Universal. Lo más probable es que ya algunas personas estén recorriendo sus Biblias y estén yendo a Primera los Corintios, capítulo 12. ¿Alguien tiene su micrófono abierto todavía? Ahí está, perfecto. Primera los Corintios, capítulo 12, para explicar qué es la Iglesia Universal. Si tiene el texto, por favor, le invito a abrir su Biblia en Primera los Corintios, capítulo 12, para empezar el argumento de por qué los bautistas creemos en la autonomía de la iglesia local. Pero estamos empezando primero con la pregunta, ¿qué es la Iglesia Universal? Primero los Corintios capítulo 12, versículos 13 y 14, nos explica lo siguiente. Comencemos del 12, por favor. Primero los Corintios 12, versículo 12, 13 y 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, vamos a explicar lo que es la Iglesia Universal para que usted entienda también este concepto. Cuando hablamos de Iglesia Universal, tenemos que tratar el tema doctrinal de eclesiología y tenemos que tratar el tema también de neumatología. Dos áreas o dos doctrinas que las tratamos también en profundidad en la Academia Bíblica en Forma, que comienza en marzo. Más adelante tenemos ahí un aviso especial para eso. Pero cuando hablamos de la Iglesia Universal, usted tiene que entender lo siguiente. Hay una imagen, después le voy a pedir también que complete ahí una pregunta. Hay una imagen
para la iglesia que la misma Biblia le llama cuerpo de Cristo. Entonces, si usted se imagina una persona, por favor, tienen que imaginarse un cuerpo. La iglesia universal es el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo, la única manera de ingresar al cuerpo de Cristo es a través de la obra de la salvación, es decir, la regeneración, es decir, confesar a Jesucristo como mi Salvador, ¿cierto? Arrepentirme de mis pecados. Y en el momento de la conversión, de la salvación, hay una obra que solamente la hace el Espíritu Santo, que es la obra del bautismo del Espíritu Santo. Por favor, entienda esto. Al momento de mi salvación, el Espíritu Santo, ¿cierto?, realiza una obra que se llama el bautismo del Espíritu Santo, lo cual está explicado en el versículo 13 que acabamos de leer. Pues, por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, al momento de nuestra salvación, ¿qué hace? Ese es el bautismo del Espíritu. Si alguien le dijo, si usted escuchó, si usted leyó, ¿cierto?, de que el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa, no, el Espíritu Santo hace algo que se llama bautismo del Espíritu, que es introducirme en el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos varios términos para la salvación: la regeneración, la conversión, ¿cierto? Y dentro de la conversión, de la salvación, tenemos la obra del Espíritu Santo, que es al momento de mi salvación, el Espíritu Santo me bautiza, me toma, ¿cierto? Y me introduce en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y como el cuerpo de Cristo, ¿cierto?, lo componen todas las personas salvas, y ponga atención en esto, por favor, porque esto es un pequeño resumen simplemente. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿cierto? El cuerpo de Cristo son todas las personas salvas. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde Hechos capítulo 2 hasta, si quiere recorrer la Biblia cronológicamente, hasta Apocalipsis capítulo 4. ¿Sí? Es decir, desde Hechos capítulo 2, las personas que fueron salvas, el Espíritu Santo las bautiza, es decir, las introduce en el cuerpo de Cristo. Y va a seguir introduciendo personas al cuerpo de Cristo hasta que sea el rapto, el arrebatamiento. Entonces, ¿qué es la Iglesia Universal? Con esa simple explicación que estamos dando, pequeña explicación, decimos que la Iglesia Universal es el cuerpo de Cristo. La única forma de estar en el cuerpo de Cristo es a través de la salvación y de la obra regeneradora del Espíritu Santo, quien me bautiza y me pone, Él me pone en el cuerpo de Cristo. Le tengo noticias, y no lo saca más. Porque después dice el texto, versículo 14, porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y todo ese miembro, ¿cierto? Todo ese cuerpo está unido por las coyunturas. Todos somos parte de la Iglesia Universal, desde Hechos capítulo 2 hasta cuando sea el arrebatamiento, ya sea en diferentes pasajes que usted lo pueda leer, o cronológicamente hasta Apocalipsis capítulo 4. Ese es el cuerpo de Cristo, o dicho de otra forma, la Iglesia Universal. Siguiente pregunta. ¿Qué otros nombres conoce usted para hablar acerca de la Iglesia Universal o del cuerpo de Cristo? ¿Qué otros nombres o qué otras imágenes se plantean en la Biblia para hablar del cuerpo de Cristo o de la Iglesia Universal? Convérselo rápidamente con la gente que está, anótelo en su cuadernito, no lo ponga en el chat todavía del Zoom. ¿Qué otros nombres conoce usted? Tenemos dos, ¿cierto? Iglesia Universal es lo mismo que decir cuerpo de Cristo. ¿Qué otros nombres
técnicamente se habla de figuras, ¿cierto? O imágenes dentro del Nuevo Testamento para hablar de la Iglesia Universal o del cuerpo de Cristo. Veo cómo sale humito aquí en la pantalla. Veo algunos que están cabeceando. Ah, eso es por otra cosa. Están cansados, tienen sueño algunos. Bueno, vamos a esperar. Ya, libero el chat en este momento. Si alguno quiere poner algunas imágenes, algunos nombres, yo los voy a leer. Ahí aparece Diego Rojas diciéndonos que el cuerpo de Cristo o la iglesia, ¿cierto? Y universal también se le conoce como la novia de Cristo. Muy bien. Sí, se le conoce como los santos. Perfecto. La grey o el rebaño, dice ahí también, contabilidad. No sé quién será contabilidad, pero es contabilidad. La grey, el rebaño, ¿cierto? Ovejas de su prado. Uno más, y después lo dejamos como tarea para la casa, los siguientes nombres. O en un ramo que damos que se llama eclesiología, una materia que damos en el Instituto Bíblico, la Academia Bíblica en Forma, usted puede estudiar también los nombres de la Iglesia Universal. Sí, los redimidos, perfecto, varios nombres, ¿cierto? Pero al conjunto, a la globalidad de personas salvas, que es la Iglesia Universal o el cuerpo de Cristo, se le atribuyen varios nombres en el Nuevo Testamento. Entonces, de la Iglesia Universal, nosotros tenemos que hacer la distinción porque los bautistas creemos, claro, creemos en la Iglesia Universal, pero también creemos en algo que es parte de la Iglesia Universal, es decir, las iglesias locales. ¿Sí? Nosotros, la Iglesia Bautista Vida Nueva, es una iglesia local, parte de la Iglesia Universal. Pero la iglesia local es el grupo de creyentes que se reúnen en un lugar específico, en una determinada zona, en una determinada área. Por lo tanto, ¿cuántas iglesias locales pueden haber en el mundo? Muchísimas, ¿cierto? Podríamos hablar incluso hasta de millones. Pero tenemos que hacer algunas distinciones para no confundirnos. La iglesia local, claro, es parte del cuerpo de Cristo, pero en una iglesia local, no todos son creyentes. No todos son salvos. Así ocurre cuando en nuestra iglesia local nosotros invitamos a nuestros amigos, vecinos, parientes que no conocen a Cristo para que escuchen el Evangelio, ¿cierto? Entonces, en una iglesia local, no todos son creyentes. No todos son salvos. Queremos, obviamente, que procedan a lo que es el arrepentimiento o la salvación. Pero esa es la diferencia mayor entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal son todos creyentes, desde Hechos hasta el arrebatamiento. En una iglesia local pueden haber personas, obviamente, que no son creyentes. ¿Sí? Entonces, y pertenece a una región o un lugar específico. Y nosotros los bautistas, con la letra A, y ahí introducimos entonces nuestro tema, nosotros creemos en la autonomía de la iglesia local. Y vamos a explicar este concepto de la autonomía de la iglesia local para que entendamos que esta es una creencia también fundamental en el sentido de nuestra práctica eclesiástica. Usted tiene que entender que las denominaciones, ¿cierto? O las iglesias locales no son todas iguales, ya sea por nombre o por práctica. Nuestra iglesia tiene un nombre específico, Iglesia Bautista, y estamos viendo algunas características de la Iglesia Bautista. La primera, creemos y nos basamos en la Biblia. ¿Sí? Segundo, y que está muy ligado, por favor, haga este gesto usted, ¿sí? Haga este gesto, perfecto. Haga ese gesto de decir que la autonomía de la iglesia local está pero ligada y estrechamente relacionada con la letra B. Porque no podemos confundir que la autonomía de la iglesia local puede significar cualquier cosa para cualquier congregación. Para nosotros significa que nosotros estamos ligados a lo que la Biblia dice. Ahora, explico este concepto. Recuerda que dijimos que uno de los nombres que se le da a la iglesia universal es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y esa es la imagen más conocida que tenemos en las escrituras,
que nosotros los creyentes pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y esa imagen es fundamental para creer en la autonomía de la iglesia local. Pregúnteme por qué. Porque el cuerpo está dirigido por una cabeza. Se lo voy a resumir al tiro. No son los pastores. ¿Sí? El cuerpo de Cristo, incluso el nombre lo dice, ¿cierto? El cuerpo de Cristo está dirigido por la cabeza, que en diferentes pasajes se nos dice quién es la cabeza. Déjeme, por favor, compartirle esos pasajes con usted para que los anote, los leamos, aunque usted ya sacó por deducción, ¿cierto? Que la cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo, justamente. Ahí me están gritando algunos. No me hable tan fuerte que yo lo logro escuchar, así que no me grite para... por ejemplo, vaya a Efesios capítulo 1. Ahí tenemos dos pasajes que nos hablan, obviamente, de que este cuerpo es dirigido, para que entendamos, obviamente, lo que es la autonomía de la iglesia local, es dirigido por Cristo. Dice el versículo 22, porque nos interesa una frase de lo que es el texto. Dice el versículo 22, y hablando acerca de lo que Dios hizo, y todo sometió bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y a Él lo dio por cabeza, a Cristo lo dio por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Se dio cuenta? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, en esta imagen, me encanta esta imagen porque cuando yo hablo de eclesiología, me parece que yo doy el ramo de eclesiología en la academia, cuando dibujo el cuerpo, ¿cierto? Lo que está, yo lo divido, el cuerpo lo divido, si usted quiere hacer un monito, el cuerpo de Cristo yo lo divido, ¿cierto? Por la cabeza, que es Cristo, el cuerpo, que es Cristo, pero estamos todos metidos en el cuerpo, y abajo, los pies de Cristo, dice que sometió todas las cosas, ¿sí? Y más adelante en una clase podemos explicar qué cosas sometió bajo Cristo. Pero dice que la cabeza es Cristo. La cabeza de la Iglesia Universal y por ende la cabeza de las iglesias locales siempre debe ser Cristo. Siempre. Vaya, por favor, rápidamente, si quiere, un texto paralelo a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Versículo 18. Dice que Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nuevamente diciendo lo mismo, ¿cierto? Que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia universal. Y Él es, en el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Es decir, Cristo es la cabeza, Cristo es el que dirige el cuerpo de la iglesia universal, de todos los creyentes, y si esa iglesia universal se quiere organizar en pequeñas comunidades, en pequeñas iglesias locales, la cabeza de esa iglesia local tiene que seguir siendo la misma cabeza de la iglesia universal, que es Cristo. Y lo que Cristo diga, lo que Cristo piense, ¿cierto? Lo que Cristo opine, ¿a través de qué? ¿Se acuerda de este gesto? Estrechamente relacionado con su palabra, lo que Cristo piense, lo que Cristo opine, lo que Cristo diga, ¿cierto? Donde quiera dirigir a las iglesias locales, va a estar basado ¿en qué? En la palabra del Señor. No se van a inventar cosas nuevas, no se van a decir cosas nuevas. Vamos a estar hablando exactamente de lo mismo. Entonces, las iglesias locales necesitan siempre entender, nosotros como bautistas necesitamos entender que nuestra cabeza es Cristo. Ahora, ¿por qué decimos y sostenemos entonces que un bautista, ¿cierto?, cree en lo que es la autonomía de la iglesia local? Porque tenemos que entender que autonomía significa que no va a haber ninguna jerarquía, ninguna autoridad sobre las iglesias locales que no sea Cristo mismo. Ahora, ¿entiende esto? Somos autónomos, pero bajo la dirección de Cristo.
Muchas veces decimos también en forma paralela o de sinónimo que las iglesias bautistas son autónomas y son independientes. Pero hay que tener cuidado con esa palabra, ¿cierto? Porque entendemos que somos independientes a lo que es un gobierno, un estado, o incluso a otras iglesias en forma jerárquica, ¿sí? O incluso a otras instituciones. Claro, somos independientes a ellas, pero somos dependientes a Cristo. Siempre es el mismo concepto. Podemos ser autónomos, ¿cierto? Podemos ser independientes. Podemos dirigirnos como iglesia local, ¿como qué? Como Cristo nos ha dicho que nos dirijamos, porque Él es nuestra cabeza. Entonces, con eso en mente, vamos a decir tres cosas de la autonomía de la iglesia local. ¿Sí? Con eso en mente vamos a decir tres cosas de la autonomía de la iglesia local y algunas veces lo podemos comparar con nuestras propias vidas como creyentes. ¿Sí? Y se va a dar cuenta cuando diga las tres cosas que vamos a explicar brevemente en este punto. La autonomía de la iglesia local quiere decir tres cosas. Que la iglesia se gobierna a sí misma. La iglesia local estoy hablando, ¿cierto? La autonomía de la iglesia local. La iglesia se gobierna a sí misma, lo voy a explicar. 2, la iglesia se sustenta a sí misma. Lo voy a explicar. Y 3, la iglesia se propaga a sí misma. Tres conceptos para hablar de la autonomía de la iglesia local. ¿Qué significa ser autónomos? Bueno, por eso digo que hay un paralelo con nuestras vidas, ¿o no? Cuando nosotros queremos ser autónomos, cuando queremos ser independientes, tenemos que entender que tengo que definir correctamente qué significa autónomo e independiente. Porque si quieres tú ser autónomo en tu vida diaria, ¿cierto? En tu vida cotidiana, si quieres ser autónomo e independiente, tienes que entender que tienes que tener tres cosas. Por más autónomo e independiente, siempre va a haber alguien que tiene que gobernarte. ¿Sí? Hasta que llegue el momento, obviamente, en que tomes tus propias decisiones para que, entre comillas, te puedas gobernar solo, ¿no? Tiene que llegar un momento de ser dependiente económicamente o de tus padres o de algún sistema, ¿cierto? Hasta que puedas ser independiente, es decir, que te puedas autosustentar tú mismo. Porque es re linda la independencia, pero que dependas de tus padres, ¿o no? Y por último, que obviamente queremos propagarnos, es decir, que queremos reproducirnos en otros. Pero aplicado a la iglesia local, voy a explicar los tres conceptos y espero ser breve en la explicación de los tres conceptos. La autonomía de la iglesia local significa, número uno, que la iglesia se gobierna a sí mismo, pero hay que tener mucho cuidado, porque acabamos de decir que la cabeza de la iglesia universal y de la iglesia local siempre tiene que ser Cristo a través de su palabra. Así que hay que tener cuidado cuando nosotros decimos que la Iglesia Bautista Vida Nueva se gobierna a sí misma, pero se gobierna a sí misma bajo los estándares y parámetros bíblicos. ¿Recuerda el gesto? Está ligado estrechamente a nuestra base y autoridad bíblica. Nuestra autoridad, nuestro capitán, nuestra cabeza es Cristo. Y aunque decimos que nos gobernamos a nosotros mismos, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos como iglesia ciertos deberes. Para gobernarnos a nosotros mismos tenemos ciertos deberes, ¿cierto? Como personas que nosotros asistimos a esta congregación. Por ejemplo, uno de los deberes que nosotros mismos elegimos a nuestros líderes, es decir, a las personas que van a dirigir a una iglesia local. Nosotros mismos los elegimos. Ahora, la pregunta que viene a continuación es, ¿pero bajo qué estándares o parámetros una iglesia local, como la Iglesia Bautista de Vida Nueva, elige a su liderazgo? A ver, me tinca que puede ser pastor, voy a recorrer las pantallas en este momento y voy a pensar que el que puede ser pastor es... No, eso no es un estándar para elegir a los líderes de una congregación. ¿Cuál es nuestro estándar? La Biblia,
¿cierto? Es decir, tenemos requisitos, tenemos características bien definidas en las Escrituras cuando queremos elegir a nuestros pastores en la congregación. Nos gobernamos a nosotros mismos, que quiere decir que no nos basamos en elementos externos para elegir a los pastores o liderazgos de nuestra congregación, sino que nos basamos directamente en la palabra del Señor para poder elegir a nuestros líderes. 1 Timoteo, capítulo 3. Tito, capítulo 1, donde se dice claramente cuáles son los requisitos que debe tener un pastor para ser elegido. ¿Quién decide? Nosotros como iglesia. Bajo esos requisitos, elegimos a nuestros pastores, a nuestro liderazgo. ¿Sí? Entonces, por eso que decimos que nosotros mismos nos gobernamos, pero directamente relacionado con la palabra del Señor. Voy a poner este ejemplo. No puede venir otra iglesia de afuera a decirnos a quién poner como pastores o a traer pastores que dirijan esta congregación. Nosotros mismos elegimos a nuestros líderes basados en la palabra del Señor. Bueno, también quiere decir que nosotros, como congregación, basados en la palabra del Señor, tenemos otro deber. No solo elegir a nuestros líderes, ¿cierto? También tenemos el deber de corregir los errores doctrinales que vayan surgiendo en nuestra congregación. Una breve explicación de la historia de nuestra iglesia es que si usted mira para el lado de las pantallas, o para arriba, para abajo, recorre las pantallas, no todos venimos del mismo lugar geográfico. Qué novedad, ¿cierto? Pero eso trae también como consecuencia que no todos venimos de la misma congregación. No todos hemos nacido en la Iglesia Bautista Vida Nueva. Muchos de nosotros hemos nacido en otras congregaciones y hemos pasado años en esas otras congregaciones y en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a la Iglesia Bautista Vida Nueva por la razón que sea. Y traemos entonces de nuestras congregaciones antiguas muchas veces lo que nos enseñaron de esas congregaciones y pensamos que la Iglesia Bautista Vida Nueva cree lo mismo que yo creía en mis otras congregaciones. Y eso no es verdad. Y si hay un error doctrinal que tú traigas de otra congregación y la traes a esta congregación, nosotros tenemos el deber, porque nos gobernamos a sí mismos, ¿cierto? Basados en la palabra del Señor, de corregir esos errores doctrinales, de enseñarte la palabra del Señor y de decirte, nuestro estándar y nuestro parámetro es la Biblia. También tenemos el deber, obviamente, de ejercer la restauración y la disciplina dentro de la congregación si es que hubiera o hay alguien en pecado. También, obviamente, tenemos el deber fundamental, y lo vamos a tratar en el punto 3, de preparar obreros para la obra que el Señor nos ha encomendado en sus diferentes aspectos. Entonces, la iglesia se gobierna a sí misma. Anota solamente, por favor, anótalo, porque nosotros creemos en esta congregación que un tipo de gobierno, lo voy a decir tal cual, es mejor que otro tipo de gobierno. Cuando se estudia eclesiología, cuando se estudia la forma de dirigir una congregación, existen por lo menos 3 tipos, se llama así la parte técnica, 3 tipos de gobiernos. Pueden haber 4, pero vamos a decir 3. Y nosotros creemos en uno de esos 3. Existe el tipo de gobierno episcopal. Lo voy a repetir 2 veces para que usted lo anote nomás. Existe el tipo de gobierno en una iglesia episcopal. Existe el tipo de gobierno que se llama presbiteriano. Episcopal, presbiteriano. Y existe el tipo de gobierno que se llama congregacional. Puede intuir ya en cuál tipo de gobierno nosotros, los bautistas o la iglesia donde asiste, ¿se basa? Sí, en el 3. Nosotros creemos en un gobierno de tipo congregacional, es decir, donde las decisiones las toma la congregación. Mire qué fácil. Cuando no hay un pastor en una congregación, la congregación, basado en los requisitos
¿cierto?, de la Biblia, elige a sus pastores. La congregación tiene el derecho y el deber de elegir a sus pastores. Ponga como ejemplo Hechos capítulo 6. Y si puede ir rápidamente a Hechos capítulo 6. Creemos en el gobierno de tipo congregacional. Hechos capítulo 6. Hubo un problema. Déjeme leer del versículo 1, vamos a llegar al versículo 2 y el 5 también. Dice Hechos capítulo 6, por aquellos días, no nos vamos a meter en eso, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12, los apóstoles, convocaron a la Biblia de las Américas traduce multitud por congregación. ¿Sí? Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, fíjate, escoged de entre vosotros la responsabilidad para la congregación. 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, se les dio los requisitos y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos a la oración y el ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda, o ya sea que tengas en tu Biblia la palabra multitud o la palabra congregación. ¿Sí? Se llevó el asunto a la congregación y la congregación tomó la decisión bajo ciertos parámetros que le dieron los apóstoles en ese momento, porque la Biblia no estaba todavía redactada en su totalidad, ¿cierto? Y los apóstoles pusieron los requisitos. Elige personas, pero aquí están los requisitos. Y la congregación tomó la decisión entonces de elegir en esa ocasión a esos 7 hermanos para cumplir esa labor y esa tarea. Nosotros creemos en un gobierno congregacional. Y déjame decirte, ¿te acuerdas que te dije que la iglesia local, no todos son creyentes los que participan o asisten a la iglesia local? Por eso que nosotros también hacemos la distinción en que cuando hay que tomar decisiones dentro de la iglesia local, las decisiones se toman congregacionalmente si tú eres miembro de la iglesia. Miembro de la iglesia. Porque un miembro de la iglesia nos aseguramos que sea salvo, que esté bautizado y que quiera participar activamente en las decisiones de una congregación. Para eso tenemos un curso o una clase, que es la clase Conectar, que la siguiente vez que demos esa clase va a ser en marzo, para que te expliquemos cómo ser miembro de la Iglesia Bautista Vida Nueva. La damos cada 3 meses. La congregación, pero cuando pienses en congregación no pienses en todos los asistentes a la iglesia que toman esa decisión, sino que la congregación, los que se han comprometido en esta congregación, Bautista Vida Nueva, a poder ser participantes de las decisiones de la iglesia. Y déjame hacer una pequeña diferencia también. No llevamos todo a votación. ¿Sí? ¿De qué color vamos a pintar el templo? Preguntémonos a toda la membresía. No. ¿Ah? Cuando hay cosas de importancia bíblica para el cuerpo local, nosotros llamamos a votación para esas cosas o también para información en diferentes aspectos. Entonces, la Iglesia Bautista de Vida Nueva cree en la autonomía de la iglesia local y eso quiere decir que se gobierna a sí mismo a través de un gobierno que se llama, ¿cierto? Congregacional. Por favor, fíjate que no he usado la palabra un gobierno democrático. ¿Sí? Porque el gobierno democrático es la iglesia por la iglesia, pero acá estamos hablando de un gobierno congregacional donde es el gobierno de Cristo a través de la iglesia. Qué diferencia más grande, ¿no? Es una diferencia enorme. La democracia es el pueblo por el pueblo, ¿cierto? El gobierno congregacional es el gobierno de Cristo a través de la iglesia. Esta iglesia local. Número 2, la autonomía de la iglesia local no solamente quiere decir que la iglesia se gobierna a sí mismo, sino que también la iglesia se sustenta a sí mismo.
Es decir, voluntariamente nosotros entendemos, basados en la palabra del Señor, que una iglesia debe sustentarse a sí misma, ¿cierto? A través de las ofrendas y diezmos que nosotros recibimos domingo a domingo o mensualmente a través de las personas que hemos querido participar en lo que son los diezmos y ofrendas en nuestra congregación. Y eso obviamente es una característica fundamental de una iglesia local, de una iglesia autónoma, ¿sí? Es verdad que al principio de una congregación, cuando se está formando, esa iglesia puede depender de otra iglesia, a la cual esa iglesia se le llama la iglesia madre, es decir, proviene de esa iglesia, esta iglesia más chiquitita o la iglesia hija. Pero como cualquier orden de cosas en nuestras vidas naturales, nosotros no queremos sustentar a nuestros hijos hasta la edad de 40, 50 años, ¿o no? Los padres, ¿qué dirían? Amén. Que así sea. Ojalá que nuestros hijos puedan llegar a ser en algún momento independientes. Pero recuerda que independencia quiere decir que yo también quiero depender de alguien. No es simplemente que soy independiente y me desligo de todo. No, 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 no. Una iglesia local es independiente, es autónoma cuando puede sustentarse a sí misma. ¿Por qué? Porque sus miembros han llegado a la convicción de la madurez y de la convicción de decir, aporto para lo que es el crecimiento y funcionamiento de mi iglesia local. Entonces, cuando llegas a un punto donde dices que la iglesia se sustenta a sí misma, tienes que entender también que eso habla de cooperación y también de interdependencia. Porque una iglesia madura, una iglesia independiente, una iglesia autónoma, ¿cierto? Va a cooperar dentro de la misma congregación, sus miembros cooperan, y también va a poder cooperar con otras congregaciones que están en necesidad. Esa es una iglesia madura, una iglesia fuerte. Y nosotros como bautistas queremos que nuestras congregaciones sean iglesias autónomas, independientes, maduras. Pero entiende que estamos hablando de usted y de mí, que componemos la iglesia local. Es decir, que a mayor madurez y crecimiento de sus miembros, mayor es la madurez y crecimiento de la autonomía de la iglesia local. Nosotros queremos cooperar. Nosotros queremos ser interdependientes con nuestras congregaciones. Y gracias al Señor, en la vida de nuestra iglesia, por allá por el año 1997, cuando nos fusionamos dos congregaciones, ¿cierto? Y pudieron juntarse en una sola iglesia local. Desde ese año 97 al 2021 que ya estamos, nuestra congregación tiene la capacidad de poder sustentar a sus 3 pastores nacionales. Hermanos, eso es autonomía de la iglesia local. Es más, hemos podido ayudar con lo que usted ya conoce, porque domingo a domingo lo decimos, ¿cierto? A través de lo que es una canasta de misericordia, donde aparte de nuestros diezmos y ofrendas, hemos podido dar a un pozo en común, ¿cierto? Llamado canasta de misericordia, y de esa canasta de misericordia hemos podido ayudar durante toda la pandemia a hermanos de nuestra congregación o incluso fuera de nuestra congregación en necesidades extremas por asuntos relacionados con la pandemia. Esa es la madurez de una iglesia y es lo que perseguimos día a día como Iglesia Bautista Vida Nueva. Que sus miembros sean miembros maduros y que podamos seguir sustentándonos a nosotros mismos. Cuando llegamos a este nivel entonces de poder decir que nos gobernamos a nosotros mismos basados en la palabra del Señor, que nos sustentamos a nosotros mismos, podemos entonces pasar al tercer punto, que es como una escalera casi lógica de poder gobernarnos a nosotros mismos, basados en la palabra, en poder sustentarnos a nosotros mismos. Podemos tomar una decisión importantísima, que es propagar el evangelio a través de la Iglesia Bautista Vida Nueva, es decir, propagarnos a sí misma. Pero entienda que nosotros dependemos de Cristo, por lo tanto, cuando decimos vamos a propagar el evangelio, no es el evangelio de la Iglesia Bautista Vida Nueva, es el evangelio de Cristo, a través de la Iglesia Bautista Vida Nueva. Y cuando hablamos de propagación, ¿cierto? Hablamos simplemente que nosotros podemos estar en condiciones
de algunas cosas que actualmente estamos haciendo en la congregación. Dios ha preparado de tal forma el terreno en nuestra congregación, que ya lo dije recién, hemos podido sustentar a 3 pastores nacionales, sustentamos a una hermana encargada del Ministerio de Niños, y queremos que cualquiera de esas personas que estamos trabajando en la congregación, el Señor cumpla el propósito en nosotros para hacer lo que dice Hechos capítulo 13. Puede ir rapidito ahí, que cada vez que abro este texto digo, Señor, si es tu voluntad de que la iglesia, tu iglesia, ¿cierto? A través de la Iglesia Bautista Vida Nueva se propague, es decir, se extienda, vaya a otros lugares, que sea bajo tu dirección, porque nos has dado hasta este momento la capacidad de poder llegar a este punto, de pensar en expandirnos, en propagarnos. Aquí hay un ejemplo de cómo la Iglesia Bautista Vida Nueva puede propagarse. Mira lo que pasó en Hechos 13. Déjame hacer un paréntesis, por favor, para aclarar un concepto. Hechos, el libro de Hechos, es un libro de transición. ¿Sí? Es decir, lo que ocurre en Hechos no necesariamente tiene que ocurrirnos a nosotros como Iglesia Bautista Vida Nueva en el 2021, pero sí marca ciertos parámetros o precedentes. ¿Sí? Dicho eso, Hechos capítulo 13, dice así, en la iglesia que estaba en Antioquía, esa es una iglesia local, ¿sí? Y mira esta iglesia local, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. 2 puntos. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y también estaba el famoso Saulo, que después usted lo va a conocer por Pablo. Por favor, ponga atención a esto porque así se propaga, ¿cierto?, una iglesia local. Y es parte de la autonomía de la iglesia local. Es decir, tenemos que esperar que estas cosas ocurran dentro de nuestra congregación. Escuche, mientras ministraban al Señor, déjenme ponerlo en otras palabras, mientras estas personas que estaban arriba descritas trabajaban en la obra del Señor, ¿cierto?, que ayunaban, el Espíritu Santo dijo. ¿A quién le dijo? A la congregación, a la gente que está trabajando ahí, a sus líderes. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, 2 puntos, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, ¿quiénes? La congregación, los enviaron. Una iglesia madura, una iglesia autónoma, es una iglesia que se propaga a sí misma, es decir, dentro de su misma congregación van a haber personas llamadas por el Señor y van a empezar a trabajar al servicio del Señor a través de la Iglesia Bautista Vida Nueva, en diferentes ramas, en diferentes labores dentro de la congregación. Y va a llegar un momento que el Espíritu Santo, ¿cierto?, convenciendo a sus líderes, va a decir, ¿sabes qué? Es tiempo de extender nuestros brazos a diferentes obras, a diferentes lugares. Le ocurrió a la iglesia de Antioquía diciendo, quiero que me apartes a 2 personas. Me gusta esto, porque esas 2 personas fueron descritas arriba, ¿cierto? Como que ya estaban trabajando, ¿o no? Ellos estaban trabajando, dice la palabrita, mientras ministraban, mientras trabajaban. El Espíritu Santo les dijo a esa congregación, apártame a 2, porque voy a seguir haciendo que ellos trabajen, pero ahora, fuera de la iglesia local, en otros lugares. Es esperable, hermanos, es esperable, es deseable, está en el corazón de nosotros como equipo pastoral, que uno de sus pastores, de los 4 que hay actualmente en la congregación, que el Señor en algún momento nos diga, estamos, apártame a tal persona, apártame a tales personas,
porque tengo un trabajo que ellos tienen que hacer en otro lugar. Eso es esperable, eso es deseable, hermanos, eso es sano. Así se propagan las iglesias locales. Gente trabajando dentro de la misma iglesia va a poder ir a diferentes lugares a seguir avanzando en la obra del Señor. Así como fue deseable que el Señor llamara a un pastor nacional, luego a otro pastor nacional, luego a otro pastor nacional, y uno se pregunta, ¿y por qué queremos 3 pastores? Porque el Señor en algún momento, hermanos, va a llamar a la familia pastoral, o a ese pastor, o a ese matrimonio, a la obra del Señor en otro lugar. Eso es esperable. Eso es deseable. Silencio incómodo, porque así mismo que el Señor nos va a llamar, el Señor también está llamándote a ti e inquietando tu corazón para que seas parte de este equipo pastoral posiblemente. Porque si llegan otros integrantes al equipo pastoral, nosotros podemos seguir avanzando en otras áreas, Una segunda cosa que nosotros como iglesia hacemos para propagar también lo que es el Evangelio de Cristo es que hemos iniciado un instituto bíblico hace 10 años. Hemos estado trabajando a través de un instituto bíblico, preparando obreros, ayudando a las iglesias locales a poder preparar diferentes personas. Este año se ha tomado la decisión de que ese instituto bíblico también sea autónomo, es decir, que no dependamos de nadie. Y nosotros seguir preparando a nuevos obreros, nuevas personas que quieran capacitarse en la obra del Señor. ¿Para qué? Este es el punto. Vaya a Efesios capítulo 4. Porque si hablamos de una iglesia autónoma, es desafiante decir, sí, la iglesia bautista Vida Nueva o las iglesias bautistas son autónomas, ¿cierto?, en su gobierno congregacional. Es decir, ellos pueden gobernarse a sí mismas basado en la palabra del Señor. Se sustentan a sí mismos, perfecto. Se propagan a sí mismos, pero tiene un propósito eso. Efesios capítulo 4, déjeme llegar al texto, por favor, nos plantea el orden lógico de una iglesia que se propaga a sí misma a través del Evangelio de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Aquí donde dice Él, y Él es Jesucristo, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí estamos nosotros. El Señor Jesucristo le ha dado a las iglesias locales pastores y maestros para un propósito específico. Versículo 12. A fin de capacitar, alguien respondió diciendo, ¿cómo se le llama a la iglesia universal también? Santos. Ya, usted está aquí. Nosotros, los pastores y maestros, estamos en la iglesia para enseñar, para capacitar, a fin de capacitarlo a usted para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que se levanten más maestros, que se levanten más maestras, que se levanten más grupos de trabajo, más ministerios. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que usted y yo ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel, nuevamente, que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unidos por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si usted usted ha llegado hace poco a la Iglesia Bautista Vida Nueva, una de nuestras metas es que nosotros podamos siempre basarnos en la palabra del Señor. Y al basarnos en la palabra del Señor, podamos tener autonomía como iglesia local. Y va a llegar un momento que nuestra autonomía se va a demostrar en que nosotros creemos y defendemos el gobierno congregacional, que nosotros
entendemos, por lo que la Biblia dice, que debemos sustentarnos a nosotros mismos. Y va a llegar un momento en que nosotros vamos a querer propagarnos, es decir, que vamos a querer seguir extendiendo la obra a través de la enseñanza dentro de la congregación. ¿Para qué? Para llegar a otros lugares. No solamente llegar a otros lugares a través del Zoom o del Internet. Vamos a querer levantar personas para que donde esté llegando la señal de Zoom, allá podamos llegar para levantar una obra de una iglesia hija. Y no es de extrañarse de que usted o yo seamos los que vayamos a levantar esas iglesias hijas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta creencia, de que creemos en la autonomía de la iglesia local, significa que usted y yo seamos creyentes maduros, a tal punto que podamos hacer las tres cosas que hemos dicho, pero ahora en una iglesia local hija. Porque en la Iglesia Bautista Vida Nueva estamos haciendo justamente lo que el Señor, nuestra cabeza, nos está pidiendo. Serás tú uno de aquellos a los cuales vamos a seguir capacitando para propagar, para seguir avanzando en la propagación del Evangelio de Jesucristo. Oremos, que el Señor le bendiga en esta mañana, hermano. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, porque al examinar nuestras creencias, Señor, creencias que son basadas en tu palabra, podemos entender, Señor, que no somos mejores que otras congregaciones, solamente somos creyentes, pecadores, salvos por tu gracia, que nos hemos reunido, Señor, en ese lugar, como iglesia local, porque queremos cumplir, Señor, las ordenanzas, las enseñanzas, los mandatos de nuestra cabeza, que es Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque tenemos plena libertad, basados en tu palabra, de poder, Señor, establecer los parámetros bíblicos para nuestra congregación. Te damos gracias, Señor, no solamente por la generosidad, porque entiendo que la generosidad también la puede tener una persona no creyente. Te doy gracias, Señor, por la madurez de mis hermanos en Cristo, de que han entendido, Señor, que también como iglesia debemos sustentarnos a nosotros mismos. Y gracias, Padre, porque has levantado hermanos. Y sé que estás inquietando, Señor, a algunos varones o algunas familias para que se sigan involucrando, Señor, en tu obra, en diferentes áreas de ministerio. Y a otros, Señor, los estás llamando específicamente al pastorado. Y estás levantando hombres, Señor, fortalecidos en tu palabra, porque quieres que nosotros nos extendamos, Señor, hacia otras regiones, hacia otros lugares, para cumplir, Señor, con tu mandato, ir y predicar el Evangelio. Padre Celestial, te queremos rogar que sigas dándonos, Señor, el privilegio de servirte a través de esta congregación. Pero si nos has de llamar, Señor, a otros lugares o a otras congregaciones para servirte, que entendamos, Señor, que la iglesia es el cuerpo, Señor, de Cristo, no nuestra. Que la cabeza es Cristo, no son los pastores. Y que podamos seguir, Señor, avanzando en lo que tú nos has convencido a través de la Iglesia Bautista Vida Nueva. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta enseñanza y pedimos que tu bendición, Señor, pueda seguir siendo sobre nosotros para que nosotros, a su vez, seamos bendición a otros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh gran Dios santísimo, reina en mi corazón, sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión, no haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios, me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor, mas tu Espíritu me dio, vida en tu palabra obró, a tu Hijo por
Altísimo.